Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Parte de nuestro material de preparación de nuestro curso de Economía Gerencial. En su primera clase voy a tener un gran invitado que es el profesor y doctor Francisco Azuero, a quien he tenido la oportunidad de conocer desde el año 2019, en el cual he colaborado en algunos cursos en la Universidad de los Andes y ha tenido la deferencia de estar aportando en este espacio de conversación en el cual vamos a tener un intercambio de ideas, pero sobre todo la participación y los conceptos que Francisco nos va a dar sobre la coyuntura actual de país en variables actuales como crecimiento económico, algunas pistas de política fiscal, el papel del Banco de la República, los sectores que están hoy siendo afectados positivo o negativamente por el ciclo económico en el cual estamos actualmente. Son parte de esos elementos que vamos a traer aquí en la conversación con Francisco Azuero. Entonces, primero voy a presentar brevemente a Francisco. Francisco es doctor y tiene una cuenta con un doctorado y una maestría en ciencias económicas de la Universidad de París, de la Sorbonne de París. Me corrige, Francisco, es Pantheon Sorbonne. Sí, sí. Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor en la Universidad de los Andes. Ha estado vinculado durante mucho tiempo en la Universidad de los Andes. Sus áreas de interés principales son el gobierno corporativo, juntas directivas, coyuntura económica, análisis de políticas públicas, gestión financiera pública, temas de política fiscal, regulación en salud, instituciones colombianas, entre otros temas de interés que precisamente como parte de la descripción de este video les voy a dejar de ese material de consulta también el blog que tiene el profesor Francisco, donde habla de muchos temas de actualidad y también de manera más reciente su participación también en podcast, donde también contribuye a analizar la coyuntura actual de política económica y de lo que está ocurriendo en el país. Eso lo dejaré en la descripción del video y también como parte de esa material bibliográfico que quedará como opcional también ustedes en este curso. Adicionalmente, también como parte de ese recorrido de Francisco, él fue viceministro de Hacienda y Crédito Público entre los años 94 y 95. Fue asesor del Consejo Superior de Política Fiscal. Ha estado vinculado a Planeación Nacional, a Contraloría General de la República, entre otros cargos también en banca que, que ha estado contribuyendo de manera muy activa en toda su vida profesional. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que con los alumnos de la Universidad del Bosque podamos tener un breve contexto de lo que está ocurriendo hoy en la realidad económica colombiana. Bueno, no, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Entonces, estoy aquí atento a que discutamos sobre algunas de eh, algo de lo que está pasando en la actual coyuntura económica en Colombia. Vale, Francisco. Y como contexto general y poder iniciar esta conversación, quería un poco que nos pudieras contar cómo describe la situación económica actual de Colombia, digamos, en comparación del año pasado, que ahí de pronto nos puede dar pistas que tuvimos un crecimiento económico relativamente bajo o bastante bajo. Pasamos de el efecto rebote que tuvimos tras el COVID-19, una crisis que ha afectado de manera general a todos los países del mundo, pero quisiera que ahí nos pudieras contar cómo ves esa situación económica actual y cuáles son esos principales desafíos económicos que está enfrentando Colombia en este momento. No, hablemos de, digamos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el indicador estándar para mirar cómo se está comportando la economía. No es el único, obviamente, pero yo pensaría que sí es de los más importantes. El año pasado crecimos al 1,7%, un crecimiento realmente mediocre. Claro, después de la pandemia, en el 2020 tuvimos una caída del 7,2%.
Hubo un rebote en el 2021 del 10,8%. Eso pues pasó en todo el mundo, pero desde allí en adelante bajamos al 7,3 en el 2022, un crecimiento pésimo que tuvimos en el 23 del 0,7% y el año pasado, como les decía antes, 2,4%. Si calculamos la tasa, olvidémonos por ahorita del efecto de la pandemia y situémonos entre 2019 y 2024, el nivel del PIB de hoy con relación al 2019. Es como si hubiéramos crecido a una tasa anual del 2,8%. Eso es, para mi gusto de ver, absolutamente mediocre. Simplemente para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, es que con esta tasa nos demoraríamos 30 años en tener el PIB per cápita que hoy tiene España, que tiene hoy, no el que va a tener dentro de 30 años. Y para tener el PIB per cápita que hoy tiene Estados Unidos, vamos a demorarnos 58 años. Fíjense ustedes lo que es la importancia de la tasa de crecimiento. Si en lugar de ser el 2,8 creciéramos al 5%, alcanzaríamos a España, a lo que tiene hoy España en 14 años y a Estados Unidos en 28 años. Esa es la virtud y por eso se le da tanta importancia a la tasa anual de crecimiento económico. Eso es como el interés compuesto. Entre más alto sea el interés que uno le pone a una cuenta de ahorros o a un CDT, pues más alto va a ser el valor final que se va a encontrar. Vale, Francisco, sí, muy bien esa reflexión en esa tasa de crecimiento económico, que es como esa velocidad, podríamos decir, a la cual va creciendo o no la economía y que impulsa muchos sectores. Y en clave en estos sectores, Francisco, poquito descomponiendo algunos elementos del PIB recientemente, ¿qué sectores de la economía ves que están mostrando mayor resiliencia o cuáles están siendo más afectados con este bajo crecimiento económico actual? Un poco qué nos pueden decir las cifras. Se habla un poco de la agricultura, que poco le ha ido relativamente bien, pero hay otros como construcción y industria, pero no sé, Francisco, si qué sectores ves que están siendo Sí, más o menos afectados. ok. El DANE publica este crecimiento del PIB descomponiéndolo por las grandes actividades económicas. Y eso le permite a uno saber cuáles crecieron y a qué velocidad y cuáles no. ¿Cuáles les fue bien el año pasado? Por ejemplo, agricultura fue excelente con el 8,1%. Recordemos que aquí estamos hablando de producción en precios constantes, es decir, en volumen. Por ejemplo, el año pasado fue muy buena la cosecha cafetera. Eso es un dato muy importante. ¿Qué otros sectores económicos crecieron el año pasado? Eh, la administración pública. El DANE o digamos las cuentas nacionales miden cuál es el valor agregado por el sector público en términos de medir cuáles son los bienes públicos que le entrega las administraciones públicas a la sociedad versus los insumos utilizados. Entonces la administración pública creció bastante, el 4,2%, eh, pero fíjense, creció mucho más que el PIB. Eso no es bueno. Eso quiere decir que el peso del gobierno en la economía, por lo menos el año pasado, estuvo aumentando de una manera importante y eso tiene que ver con los problemas fiscales que vamos a señalar más adelante. Otro sector que aparece creciendo bastante, actividades artísticas y de recreación, subieron el 8,1% el año pasado. ¿Qué está ahí? Por ejemplo, los conciertos, las apuestas, que eso ha tenido un auge enorme en los últimos años en Colombia. Entonces eso ha crecido, como les decía, un 8,1%, aunque el peso de estas actividades dentro del PIB es relativamente bajo, es solamente el 4,4%. ¿Qué hubo en terreno negativo? Minería. Minería con el 5,2%. ¿Qué pasó ahí?
En primer lugar, pues bajar los barriles de petróleo producidos, pues están en declive los pozos que veníamos explorando y no que veníamos explotando antes, y ya sabemos cuál es la posición del gobierno con relación a la exploración de nuevos pozos. Ahí está también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gas, que ustedes saben que ahí también se está presentando un problema de decaimiento en la producción en los pozos existentes, mientras que no se está avanzando en la exploración de pozos nuevos. Eh, la industria manufacturera creció solamente un 2,1%. La construcción pasó teníamos, fue negativa en el 2023 en un 3,1%, y ya en el 2024 fue positiva, pero solamente al 1,9%. Eso es más o menos situación de los principales sectores de la economía en lo que tiene que ver con el año pasado. Sí, muchas gracias, Francisco. Ya luego con los estudiantes miraremos qué sector particularmente ellos están trabajando y cuáles pueden haberse visto más desde su rol profesional. Luego les explicaré el PIB de la oferta, de la demanda, para también entrar en puntos más específicos de estas cuentas nacionales también. Gracias, Francisco. Bueno, aquí nuestra audiencia quizás es muy joven y es que ellos no recuerdan que Francisco, seguramente tanto Francisco como yo tuvimos años en los cuales la inflación era de más de un dígito durante mucho tiempo, ¿cierto? Eso se vino a controlar del 99 para acá, ahí también hubo una crisis ahí fuerte en el país en ese momento, pero muchos no han internalizado y quisiéramos ahí que viéramos ese papel que tiene el Banco de la República con este mandato constitucional en el control de la inflación. Entonces, en clave ahí, Francisco, es cómo trabaja, cómo responde el Banco de la República en ese control de la inflación, y si ves que habría que tener algunas medidas adicionales que puedan ser necesarias. Un poco también desde algunos líderes de nuestra realidad política hablan de que tengamos que imprimir dinero, que esa es como una medida mágica para poder inyectarle liquidez a la economía. Entonces, quizás un poco exploremos ahí, Francisco, en ese papel que ha tenido primero el Banco de la República en el control de la inflación, con este contexto que te decía de esa reducción que ya afortunadamente la tenemos en un dígito. Y ¿qué medidas quizás recomendarías o no? Y esta tensión que puede haber a veces entre decir que imprimir dinero puede ser lo que un banco central debería hacer para sacar a flote una economía. A ver, realmente la independencia del Banco de la República fue un logro de la Constitución de 1991. ¿Qué quiere decir que es independiente? Que el gobierno no le puede dar órdenes, por ejemplo, présteme dinero, eh, frente a las dificultades que pueda tener un gobierno que no quiere subir impuestos, pero quiere aumentar el gasto. Pues eso es lo que un gobernante quisiera, vivir en ese mundo. Pues la salida más fácil era pedirle prestado dinero al Banco de la República y nunca pagarse. Es decir, imprimir dinero, como dices tú. Eh, Eso es una salida muy fácil a corto plazo, pero es la fórmula más fácil también para lograr niveles de inflación altísimos. Y eso es lo que ha pasado en otros países latinoamericanos, como Argentina, como Brasil en su momento, Uruguay, Venezuela, ni se diga, pues, porque todavía sigue con esa fórmula. Eh, entonces, ¿qué es lo que quiso la Constitución del 91? Que el Banco de la República fuera independiente, es decir, si bien los miembros de la Junta Directiva son nombrados periódicamente por el presidente de la República, no los puede destituir, no les puede dar órdenes. Si no los puede destituir, quiere decir que no le puede dar órdenes. Entonces, el mandato constitucional que tienen los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República es el de defender el valor adquisitivo de la moneda, es decir, evitar la inflación. La inflación que teníamos a finales de los años 80, principios de los 90, eran niveles superiores al 20%. Digamos. Año 1988 llegamos
89 llegamos como al 32, 34%. A partir de allí, entonces el Banco de la República ha sido bastante disciplinado en ir bajando gradualmente las cifras de inflación. Llegamos a cifras de un solo dígito eh, aproximadamente hacia 1998, 1999. Y de ahí en adelante lo que hace el Banco de la República es ir manejando la tasa de interés que le presta a los bancos, que es la manera como se hace emisión monetaria de una manera estándar, eh, de acuerdo a cómo esté comportándose la inflación observada y la inflación esperada. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado en la coyuntura reciente. A raíz de todos los problemas que se presentaron con la pandemia, las dificultades logísticas eh, y después la guerra de Ucrania, que significó un alza en especialmente en los insumos agrícolas, las tasas de inflación subieron en todo el mundo, pero en Colombia también subieron hasta un nivel del 13,3% en marzo del 2023, que fue como el pico. Eh, entonces el Banco de la República comenzó a actuar subiendo la tasa de interés. Por ejemplo, tuvo que subirla hasta el 13,25% en junio del 2023. Esta tasa de interés es la tasa a la que le presta el Banco de la República a los bancos. Son los créditos de tesorería. Con eso intervienen los créditos de tesorería, que son los créditos que se presentan los bancos, que se hacen los bancos entre sí al final de un día. Entonces, cuando el Banco de la República fija esa tasa, le pone un punto de referencia, porque si un banco no puede conseguir dinero en el mercado interbancario a una determinada tasa, pues mira cuál es la tasa que está ofreciendo el Banco de la República y entonces la pide a esa tasa del Banco de la República. Entonces, esa tasa bajó hasta 9,5% a finales del 2024. Recordemos, desde 13,25 al 9,5%. Periódicamente el Banco de la República, en una reunión que normalmente es cada mes, la próxima la vamos a tener el 31 de marzo. eh, entonces, en esas reuniones lo que hace el Banco de la República es, a partir de análisis técnicos, mirar cómo está la inflación, cómo está el comportamiento de crecimiento de la economía y a partir de allí toma unas decisiones, es por mayoría normalmente, sobre cuál es la tasa de interés. Entonces, el Banco de la República tiene que ser siempre muy prudente con relación a cómo está comportándose la inflación. La inflación había venido bajando desde un 13,34% que teníamos en marzo del 2023, como les decimos anteriormente, hasta la que tuvimos en diciembre, 5,2%, pero resulta que en enero y febrero esa inflación ya es 5,28%. Subió un poquitico. No es para asustarse, pero eso sí es un llamado a la prudencia del Banco de la República, lo cual me parece que va a ser una reunión bastante interesante, la S31, porque supongo que habrá miembros de la Junta que llamen a la prudencia, que no es el momento de seguir bajando tasas, pero habrá otros miembros, especialmente los recién designados por el presidente para ser miembros de la Junta Directiva del banco, que querrán que baje las tasas. A ver, ¿qué es ese asunto de que hay que meterle liquidez a la economía y que con eso vamos a crecer? A ver, partamos de esta base. El Banco de la República siempre le mete liquidez a la economía. Es lo que hace. Ujú. Su responsabilidad es meterle la liquidez a la economía para que la tasa esperada de crecimiento del PIB se realice, pero sin acelerar la inflación. Esa es la dificultad. Si usted le mete liquidez a la economía, usted puede tener problemas. Pongámoslo en estos términos. La demanda interna de la economía, que es la suma del consumo de los hogares, más el gasto del gobierno, más la inversión que realizan las empresas o la inversión pública que realiza también el gobierno. Eso es la demanda interna, la demanda total de bienes y servicios. Todo lo que dicen a veces alguna gente, que yo creo que son bastante ignorantes en términos de economía, que simplemente aumentando la demanda, la economía va a crecer. Si así fuera, salir de pobre sería facilísimo.
No decimos, bueno, meterle liquidez a la economía, ¿por qué no crecemos la liquidez 100%, 200%, 1000%, y con eso salimos de pobres? Realmente, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la demanda interna? La demanda, porque, por ejemplo, a la economía, a la gente le llega más dinero a sus bolsillos, por cualquier vía. Si, por ejemplo, si el Banco de la República le regalaba dinero a cada uno de los colombianos, como dicen algunos, no, pues démosle dinero, que el Banco de la República imprima billetes y regalémosle esos billetes a la gente pobre, y con eso salimos de pobres y además de eso crecemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la liquidez de la economía, cuando aumenta la demanda interna? Puede haber tres efectos distintos. Uno, efectivamente puede crecer la economía. Otro efecto puede ser que crezca la inflación, y otro efecto puede crecer que crezca el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia, por ejemplo, porque crezcan las importaciones. ¿Cuándo crece la economía? Porque crece el producto. Cuando hay con qué crecer. Hay una cosa que se llama en economía el producto potencial, el máximo producto que podemos obtener con los recursos que tenemos, tanto de mano de obra como de capital en la economía. Es imposible ir más allá. Una de las cosas que mide normalmente el Banco de la República es lo que se llama la brecha del producto, la diferencia entre ese producto potencial versus el producto actual. Entre más cerca estemos del producto potencial, pues si usted le mete más liquidez a la economía, usted va a tener primero un recalentamiento de la economía vía mayores precios. Entonces ahí tenemos otro problema. Y el otro efecto puede ser que mucha de esa demanda interna se va o se alimenta no con productos eh, producidos, valga la redundancia, al interior del país, que hagan parte del Producto Interno Bruto, sino a través de importaciones. Entonces, eso dificulta, y si aumenta el déficit en la cuenta corriente, eso nos genera otro desequilibrio que las autoridades económicas en su momento tienen también que enfrentar. Entonces, el Banco de la República tiene que saber muy prudente de hasta dónde le mete liquidez a la economía. Siempre le mete liquidez a la economía. Partamos de esa base. Siempre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es positiva. Eh, ¿Hasta qué punto? Pues usted no le puede meter tanta liquidez hasta el punto que ahoga al paciente. Entonces, ese es el tipo de responsabilidad que tiene que tener el Banco de la República. Entonces, es falso realmente que simplemente la salida para el pobre sea que el Banco de la República imprima billetes. Si así fuera, Venezuela hubiera salido de pobre hace rato. Sí, muchas gracias, Francisco, y gracias por poder darnos todo ese rol que es complejo, pero que también es interesante del Banco de la República y de la responsabilidad que tienen los miembros de la Junta y todas las consecuencias que puede tener el control de nivel de precios, pero también en otras variables macro. Bueno, Francisco, ahora pasemos un poco a inversión y comercio en clave también de que nuestros estudiantes están inmersos en un curso de economía, pero que está en una especialización y maestría en proyectos. Entonces, hoy tenemos una nueva realidad a nivel geopolítico con la presidencia de Donald Trump desde hace cerca de 2 meses, en donde hay una vuelta de parte de este gobierno al proteccionismo, a un tema de control a imponer aranceles. Y esto también en un contexto geopolítico de cierta complejidad, como lo decías, todavía hay muchas tensiones a nivel global digamos, en Oriente Medio. Lo de Ucrania todavía está por resolverse. Digamos, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero quiero decir que eso afecta a los mercados, afecta a los commodities, entre otras variables. Pero ¿cómo ves esta vuelta, sobre todo de Estados Unidos y esta coyuntura económica global nueva en clave de la inversión extranjera directa y la balanza comercial de nuestro país? ¿Cómo ves esa nueva realidad de Donald Trump y de lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Partamos de la base de que esto que está haciendo el gobierno Trump en Estados Unidos, de poner aranceles y de utilizar como arma de negociación con cualquier país frente a cualquier tema el manejo de los aranceles, eso eh, va a crearle
una situación bien complicada, no solamente Estados Unidos, sino el mundo. Es decir, el riesgo de una recesión ya va a ser mucho más grande porque ¿qué pasa cuando un país se cierra a los productos extranjeros? Pues primero los productos en Estados Unidos van a ser más caros. Entonces los consumidores van a sentir ese efecto en términos de que su gasto real eh, va a disminuir la posibilidad de adquirir bienes. Por lo tanto, la inflación en Estados Unidos va a subir, lo cual va a hacer que la Reserva Federal, que como aquí también tiene un mandato de combatir la inflación, pues va a tener que subir las tasas de interés y al subir las tasas de interés, eso desincentiva entonces la inversión. Entonces, en primer lugar, puede haber una recesión en Estados Unidos, pero también si todos los países responden con la misma moneda, subiendo aranceles, lo que vamos a tener es una guerra comercial. En una guerra comercial no hay ganadores. En una guerra comercial todo el mundo sale perdiendo. La crisis de uno de los fenómenos que aceleró la crisis en los años 30 del siglo pasado fue precisamente la guerra comercial, donde todo el mundo quiso defenderse, quiso exportar la crisis a su país vecino, como aislándose y subiendo aranceles. Entonces eso desbarató completamente el comercio mundial. Fruto de esa experiencia nacieron las instituciones que propugnaron por un nuevo orden monetario internacional y por un nuevo orden comercial. Por ejemplo, el libre comercio fue predicado en todo el mundo a partir de 1945, cuando se armó el GATT, que posteriormente se convertiría en la Organización Mundial del Comercio, como una institución multilateral para evitar que cada país haga lo que quisiera desde el punto de vista de aranceles. Si vamos a comercial, hagamos un club entre todos en donde no nos hagamos daño. Entonces, quiere decir, pongamos unas reglas del juego para que no sea tan arbitrario eso del manejo de los aranceles. Eso lo está echando para abajo el gobierno Trump a manera de ver de una manera absolutamente torpe y lo único que va a causar eso es recesión. Entonces, para un país como Colombia va a ser muy complicado esto. Eh, yo voy a decir por ahí, no, es que si le suben los aranceles a México es una oportunidad para Colombia. No creamos que vamos a salir libres de eso. Ahorita va a venir, por ejemplo, en septiembre, eh, la, el examen para saber si Estados Unidos nos certifica o no, para saber si somos exitosos en la guerra contra las drogas. ¿Qué pasa si nos desertifica? Cosa que yo veo como altamente probable, porque las cifras objetivas en términos de área cultivada, y ayer salió un informe sobre control a los insumos productivos de la cocaína, los insumos de la cocaína, como el cemento, etcétera, donde el gobierno de Estados Unidos le dice a Colombia que no está siendo lo suficientemente efectivo en eso y además le va a decir que no está erradicando. Y entonces, muy posiblemente, nos van a desertificar y el instrumento que va a tener Trump para enfrentar esa situación va a ser, no, pues le subimos aranceles a Colombia. Recordemos lo que hizo las amenazas que puso un domingo pasado, el día en que tanto Petro como Trump se pusieron a pelear por Twitter a ver quién se hacía más daño. Y obviamente en una pelea de esas, pues Colombia es la que lleva todas las de perder. Entonces, no vamos a salir indemnes, entonces tampoco de una guerra comercial, además de que si va a haber recesión, pues también los precios de las materias primas que exporta Colombia pues van a bajar de precio en el mundo. Entonces no vamos a salir muy bien librados frente a una situación de esas. Tú me preguntas, José Luis, sobre la inversión extranjera. Yo prefiero hablar de la inversión en general, nacional o extranjera. El capital de donde venga el que invierte, a mi modo de ver, eso poco interesa. Son muchas las empresas que geográficamente están en Colombia,
pero que aparecen estadísticamente como propiedad de extranjeros, así sea de colombianos que están situados en las Bahamas o en Panamá. Eso se contabiliza como inversión extranjera. Y eso, y alguien podría decir, no, que eso es inversión de colombianos. Eso no hay manera de hacerle la marca a cuál es el, la nacionalidad de los dueños de esa inversión. Entonces, la inversión en general, ¿cuánto crece? La inversión crece cuando hay buenas oportunidades de que ese inversionista gane dinero. Eso es así de simple. ¿Cuándo gana dinero? Cuando la economía crece, cuando hay unas condiciones macroeconómicas relativamente estables. Por ejemplo, que no haya una amenaza de devaluación. Porque si hay una amenaza de devaluación, un extranjero que invirtió 100 millones de dólares en Colombia los convirtió a pesos para poder comprar bienes y servicios aquí en Colombia para poder montar su planta. Y el día en que quisiera retirar su dinero o vender la empresa, esa empresa va a valer mucho menos en dólares, que es lo que a él le importa. Entonces, una amenaza macroeconómica para él es complicadísima. A él le interesa que la economía colombiana crezca, porque de pronto una parte importante de su actividad económica va a ser vendernos a los colombianos sus bienes y servicios. Entonces, le interesa que la economía crezca, le interesa que no haya desbalances macroeconómicos que conduzcan a una devaluación y le interesa también una cierta estabilidad jurídica. Si le van a subir los impuestos de un momento a otro, o si van a hacer locuras como la que en algún momento quiso hacer el gobierno a través del Congreso, de decir que las regalías pagadas por las empresas petroleras o carboníferas no son un costo de producción, sino que eh, no pueden deducirse para, para el momento de liquidar la renta líquida sobre la cual se calculan los impuestos, medida a mi modo de ver absolutamente absurda. Afortunadamente le echó para abajo la Corte Constitucional. Si además de eso el gobierno vive hablando contra el capital privado y diciendo que son unos esclavistas, que son unos ladrones, etcétera, y además de eso está armando una regulación que desincentiva la actividad privada en diferentes actividades económicas, como el sector eléctrico, como el sector minero, como el sector de salud, etcétera, etcétera, pues ahí lo que vamos a tener es, si allá no quieren que haya capital privado, pues yo para qué voy a ir allá. Y eso lo piensan tanto los extranjeros como los colombianos. Los colombianos también pueden sacar los capitales del país y la gente que tiene dinero, pues tiene alternativas de inversión. Pueden montar empresas en otros países, en Centroamérica o en otros países del mundo, o simplemente invertirlas en títulos en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que influyen sobre el comportamiento de la inversión. Y un punto importante, el comportamiento de la inversión es la base para el crecimiento futuro de la economía. Mm, sí, muchas gracias, Francisco. Y esa idea también la voy a traer a clase de la inversión como ese motor e impulsor para crecimiento económico. Gracias por ese cierre para ver todas estas consecuencias del gobierno Trump y estas complejidades a nivel interno y externo de las cuentas nacionales. Bueno, Francisco, pasemos un poco a conversar del mercado laboral, ¿sí? Hace muy poco cayó, se archivó el proyecto de ley que había de reforma laboral, que también había mucha discusión si realmente contribuía a la creación de nuevos puestos, sino que, bueno, había muchas discusiones y realmente estaba apoyando, como te digo, esa, esa nueva creación de trabajo, sino más bien fortalecer otras variables de los trabajadores actuales. Pero a nivel de país, en los últimos años hemos tenido una tasa de desempleo relativamente alta, por ejemplo, comparado con vecinos, otras economías de Latinoamérica, entre el 10, 9%. Y hay otra variable que también es la alta informalidad laboral, ¿sí? Que quizás esta reforma no estaba atacando principalmente. Pero quizás qué reflexiones tendrías o qué políticas públicas podrían proponerse para enfrentar estas dos variables, sobre todo la informalidad, que es bastante alta en nuestro mercado laboral,
y cómo podemos también atacar esa tasa de desempleo. ¿Qué variables, qué políticas nos pueden ayudar en esa dirección? Miren esto. eh, o- Nosotros tenemos una tasa alta de desempleo, como tú lo mencionas. Es una tasa que ha sido muy difícil bajarla del 9 o del 8% en los mejores años en donde nos ha ido, y una alta informalidad laboral. Más o menos el 55-56% de la mano de obra es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no gana el salario mínimo y tampoco tiene acceso a la seguridad social asociada normalmente con el empleo. Entonces, la reforma laboral que se estaba discutiendo en el Congreso, lo que iba a hacer es aumentar la informalidad laboral, porque es proteger más a los que ya tienen hoy un empleo laboral en firme, un empleo en firme. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, cuando usted dice que casi que hay que privilegiar por encima de todo el contrato de trabajo a término indefinido. Pues entonces yo no puedo dar clase porque yo doy clase por horas. Y yo creo que, bueno, José Luis, tú ¿Mm? tampoco. Porque Tampoco. si prohíben el trabajo por horas, no podríamos trabajar por horas. Entonces, y la universidad no nos va a decir, no, entonces véngase más bien de tiempo completo. No, eso no va a pasar. Más bien decide la carga mía, dársela a un profesor de tiempo completo o la carga tuya, o más bien cerrar el programa porque no va a ser rentable. Entonces no va a ser. Y eso pasa con muchos sectores de la economía. La economía moderna está girando hoy en día más hacia un trabajo mucho más libre, no es la vinculación laboral a término indefinido. Yo trabajo como consultor y cobro por horas y estoy feliz así. Y alguien podría decir, no, pero es que usted es profesor y no sé. No, un plomero, ¿qué es lo que hace? O un maestro de obra, ¿qué es lo que hace? Cobran según el trabajo realizado. ¿Cómo me van a exigir a mí? Estoy de pronto exagerando, pero es para que se entienda, que si yo necesito pintar un apartamento, yo necesite entonces contratar a un pintor por tiempo completo. No, yo hago un contrato con él, un contrato de desarrollo de obra, y le pago en el momento en que me pinta el apartamento. Listo. Y ya él tiene, la legislación colombiana tiene la manera para que él, con eso que yo le pago, pues como trabajador independiente, cotice entonces a la seguridad social. Eso es falso de que la independencia va aparejada con una ausencia de seguridad social. Uno de los puntos es la evolución que ha tenido el salario mínimo en Colombia recientemente. Fíjense ustedes esto. Desde el 2021, perdón, desde el 2021 hasta 2025, el salario real, es decir, ya ajustado por inflación, ha aumentado el 17%. Y si me voy a una serie un poquito más largo desde el punto de vista estadístico, desde el 2001, ha aumentado un 54,2%. En economía manejamos un concepto muy importante. El salario económico, es decir, si existiera un mercado libre de oferta y demanda de trabajo, el salario depende de la productividad. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un empleador a un trabajador? Según qué tan productivo sea ese trabajador para darle valor agregado en esa actividad productiva para la cual estoy contratando. Si me cuesta más el salario que el aporte que me da ese trabajador en términos del valor que me puede proporcionar a mí, eh, el del valor agregado, recordemos que el valor agregado se reparte entre salario para el trabajador y utilidad para el empresario. Si ese valor agregado no es por lo menos igual al salario, pues yo para qué lo contrato. Entonces eso es pura aritmética y puro sentido común. Si el salario sube demasiado, pues aumenta el desempleo. Eso es sentido común. Y ahí viene otra vez
el cuento ese de que al aumentar el salario aumenta la demanda. No, al aumentar el salario, claro que aumenta la demanda del que logró ese incremento de salario, pero todas las personas que no pudieron ser contratadas porque el salario estuvo muy alto, el salario de equilibrio de la economía está mucho más bajo que el salario mínimo, pues muchos empresarios optarán más bien por no contratar y eso puede hacer subir la tasa de desempleo. Entonces, ese es el problemita. Nosotros necesitamos que suba más la formalidad, pero para que suba más la formalidad necesitamos quitarle los obstáculos a la a la formalización de la economía. Mire, ese cuento que estaba en la reforma laboral de que usted no puede salir de un trabajador si no es con orden de un juez o una autorización de un juez, eso es absolutamente absurdo. Eh, sobre esa base, ¿qué empresario se va a atrever a contratar a un trabajador cuando sabe que el día de mañana no lo puede echar si cae la demanda? Eso es absolutamente absurdo. Entonces, lo que va a hacer de aprobarse esa reforma laboral, porque recordemos que todavía no ha sido derrotada, porque va a haber una apelación que tiene que decidir el Senado y además de eso va a venir la consulta popular, etcétera, etcétera. Si esa reforma laboral se aprueba en los términos en que está hoy, en los términos en que salió de la Cámara de Representantes, pues lo que vamos a tener es un incremento enorme en el desempleo. Sí, muchas gracias, Francisco. Esperemos a ver cómo avanza o qué ocurre con esta reforma laboral y qué nos depara. Ojalá nos depare lo mejor para la economía de nuestro país. Bueno, Francisco, pasemos un poco a política fiscal, algunas reflexiones breves y es, así como cualquier persona que gaste más de lo que gane o una familia que gaste más de lo que gane, va a haber algún punto en que no puede sostener sus deudas. Así también una gente, como es un país, puede también puede no crecer de una manera insostenida su deuda. Entonces, cuéntanos de una manera muy fácil lo que es el déficit fiscal, que se habla mucho hoy del déficit fiscal para, digamos, nuestros estudiantes, y por qué se puede comprometer la salud de las finanzas públicas de un país y hacerlo de manera insostenible y eso cómo puede influir a nivel macro en las cuentas públicas y en las personas y en los agentes. A ver, miremos esto. ¿Qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre los ingresos corrientes que tiene un gobierno versus sus gastos totales. Y pongámoslo en ejemplo de una persona. Supongamos que yo al mes me gane 10 millones de pesos y me gasto 12. ¿Cómo es posible que yo me gaste 12 teniendo solamente un ingreso de 10? Pues una posibilidad es que me gaste mis ahorros que tenía de antes. Otra posibilidad es que me endeude con tarjeta de crédito. Y eso yo lo puedo aguantar unos mesecitos, pero llega un momento en que o se me acaban mis ahorros o, o no puedo pagar la tarjeta de crédito y entonces el banco me corta el crédito. Inmediatamente me reportan a las centrales de riesgo y ningún banco me va a prestar más dinero de ahí en adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en esas circunstancias? Ajustarme a vivir con mis ingresos. Tengo que pagar la deuda que venía acumulando y además de eso tengo que vivir con lo que me gano. No tengo posibilidad de endeudar. Endeudarse no necesariamente es malo, es decir, tener déficit no necesariamente es malo. Pues las personas jóvenes eh, siempre, digamos, ven conveniente endeudarse, por ejemplo, para adquirir vivienda, para adquirir un automóvil, porque saben que sus ingresos futuros van a subir y van a tener con qué pagar la cuota de, del apartamento que compraron y por esa vía va a haberse incrementado su patrimonio. Entonces, siempre un nivel de deuda es aceptable que uno lo tenga y es buen negocio endeudarse, siempre y cuando uno se endeude no para hacer mercado, sino, por ejemplo, para comprar vivienda o para que una empresa se endeude, pero para aumentar sus activos productivos. Si yo me endeudo para hacer mercado, pues eso sería absolutamente irracional. Entonces, un país o las finanzas públicas también tienen eso.
Hay unos ingresos corrientes que son fundamentalmente los impuestos que se le pagan al gobierno. Y hay unos gastos totales que tiene el gobierno por concepto de pagarle a sus funcionarios, pagar servicios públicos o papelería, eh, intereses de la deuda e inversión. Inversión es también el gasto público que haga el gobierno para aumentar su infraestructura productiva, construir escuelas, construir cárceles, construir infraestructura pública, etcétera. Todo eso es, digamos, el gasto del gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno se endeuda demasiado? Eh, pues, en primer lugar, los intereses de la deuda que va a tener que pagar en los años siguientes aumenta bastante. Y en segundo lugar, pues que los que le prestan dinero al gobierno van a ver con preocupación esos indicadores de, por ejemplo, el déficit fiscal con relación al PIB o la deuda con relación al PIB, y van a comenzar a decir, de pronto este gobierno no me paga. Entonces yo le voy a seguir prestando, pero le voy a prestar a una tasa de interés correspondiente al nivel de riesgo. Por eso lo importante de la calificación de la deuda colombiana. Las calificadoras de riesgo hacen eso. Ven cuáles son las variables macroeconómicas, crecimiento económico, cómo está el déficit fiscal, cómo está el nivel de deuda con relación al PIB, etcétera. Y sobre esa base le dan al país una calificación para saber qué tan probable es o no que incumplamos con el pago de la deuda. Ese es por eso hay que tener una disciplina fiscal que impida que el déficit fiscal sea demasiado alto y que la deuda con relación al PIB suba mucho. El año pasado tuvimos una deuda, perdón, un déficit, una diferencia entre los ingresos y los gastos totales del 6,8% del PIB. Claro, en el 2020, por la pandemia, el gobierno tenía que endeudarse porque había que comprar unidades de cuidado intensivo, había que darle subsidios a un montón de personas, había que, había que impedir el alza, por ejemplo, en el precio de la gasolina, todo ese tipo de cosas, unas responsables, otras no tanto, hicieron que subiera mucho el déficit fiscal con relación al PIB, subía hasta el 7,8% en el 2020. Pero eso era, todos sabíamos que era una situación excepcional. Si se está incendiando la casa, uno se endeuda para comprar las mangueras y se endeuda todo lo que sea para poder apagar el incendio. Ese déficit se había logrado bajar hasta el 4,3% en el 2023, pero volvió a subir tanto en el 2024 como en el 2025. La deuda pública ha venido subiendo como porcentaje del PIB. Ha pasado del 53% del PIB en el 2023 al 60% en el 2024. Entonces, hay un llamado de atención y esto ha sido fundamentalmente por un crecimiento enorme en el gasto público. Los ingresos también han aumentado. La reforma tributaria del 2022 aumentó mucho los los ingresos del gobierno. Pero ¿qué pasa? Si los ingresos del gobierno, si la tributación sube demasiado, las empresas, como habíamos dicho antes, no invierten. Al no invertir, no crece la economía y eso a su vez castiga los ingresos. Es decir, es un mal negocio para el gobierno subirle demasiado los impuestos al sector privado. Yo creo que no hay campo hoy en día, después de la reforma del 2022, para subirle los impuestos en renta ni a las personas ni a las empresas. Esto ya está llegando a unos niveles entre los más altos del mundo. Eso no es posible. Y otro tipo de elevación en ingresos, como por ejemplo incrementar el IVA, yo no veo a este gobierno en posibilidad de decir,
que todos esos productos que hoy están exentos de IVA, por ejemplo, productos de la canasta familiar, les vamos a poner IVA. No veo este gobierno eso. Entonces, este gobierno no tiene margen para aumentar impuestos. O bueno, si quisiera, pudiera ponerle un impuesto enorme a las personas y a las empresas, pero eso termina matándole. Entonces, el gobierno no tiene otra alternativa sino recortar gastos. Y eso es doloroso. Eso a ningún gobierno le gusta hacerlo, pero va a tener que hacerlo. Especialmente porque y el gobierno resultó apoyando un acto legislativo que se aprobó el año pasado que le va a aumentar las transferencias a departamentos y municipios Mm. del 23% de los ingresos corrientes de la nación, más o menos al 39% dentro de 12 años. Yo no sé dónde va a salir el dinero para poder hacer eso. Bueno, tenemos ahí una situación política, perdón, una situación fiscal compleja, pero también esperemos que salga bien y que ojalá el nuevo ministro tenga la sensatez de ver esto que dices y de que si bien es doloroso el control del gasto, pues es necesario para la salud de cualquier país y de las finanzas públicas. Bueno, Francisco, ya para cerrar y un poco en clave con la primera idea que nos daba de crecimiento y pensando un poco ya en las perspectivas futuras, un poco de ver hacia adelante. Nos hablaste un poco en la conversación, hablaste de la inversión, has hablado de la protección jurídica y demás, pero adicional a esto, o quizás con qué otras ideas, ¿qué recomendaciones ves o darías a esos formuladores de política para que aseguremos un crecimiento económico sostenible en nuestro país? Nos daban las cifras al inicio, pero quizás qué nos hizo falta o qué elementos podríamos recoger de conclusión para poder entrar en esa senda, en eso que nos decías de crecimientos de 5 o 6%, que puedan ayudarnos a impulsar nuestra economía. Sí, cuando uno habla con funcionarios públicos, y lo he hecho recientemente, como, ellos se niegan a reducir el déficit fiscal por la vía de una disminución en el gasto. Y lo que le dicen a uno, no, es que la fórmula es crecer. Lo que tenemos que hacer es crecer en la economía y cuando crecemos, entonces es una manera en que la deuda con relación al PIB va a bajar. Si crecemos. Ok, entonces, ¿cómo es que vamos a crecer? Con el modelo económico actual que tiene el gobierno es imposible crecer. Si usted no tiene unos niveles de inversión aceptables, el nivel de inversión en el año 2023 y 2024 con relación al PIB fue del 16,3% del PIB, mientras que, digamos, en la primera década de este siglo, esos niveles estaban en el 25% del PIB. La inversión es la base del crecimiento futuro. Gracias a que hay más maquinaria, gracias a que hay más infraestructura, gracias a que hay más software que adquieren las empresas, ellas pueden crecer. Si usted no invierte, pues no hay posibilidad de que se crezca. Entonces usted tiene que permitir unas condiciones que estimulen el crecimiento de la inversión privada. Entonces no puede ser aumentando impuestos. No hay espacio, insisto, para aumentar la tributación en la economía formal hoy en día. Necesitamos una regulación, necesitamos que funcione el mercado, porque eso nos envía las señales adecuadas de qué es conveniente producir o qué no es conveniente. Obviamente con una regulación, la regulación económica normalmente tiene como propósito compatibilizar los intereses generales de la sociedad con las expectativas absolutamente legítimas que tienen los inversionistas de obtener una utilidad. Si usted hace una regulación antisector privado, como lo que está pasando en salud, como lo que está pasando en lo que tiene que ver con obras en concesión para construir infraestructura, o lo que está pasando en el sector eléctrico, en donde usted simplemente trata de manejar eso poniéndole topes a las tarifas, olvidándose que si la energía eléctrica sube, es porque hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, si usted hace todo eso, usted lo que está castigando es la inversión privada.
Entonces usted necesita una regulación que busque compatibilizar los intereses de la sociedad con los intereses de los inversionistas. Obviamente hay que luchar contra la pobreza. Obviamente tenemos mucha gente pobre y hay que subsidiar. ¿Pero cómo salimos de la pobreza? La mejor manera de salir de la pobreza es generándole ingresos derivados de la actividad productiva a esas personas más pobres de la población. Esa es la mejor forma. Mientras tanto hay que subsidiar, sí hay que subsidiar, pero subsidiando de una manera muy focalizada, muy centrada en que esos subsidios vayan realmente a la gente más pobre de la población. Ese es el tipo de cosas que hay que hacer, pero yo veo muy al gobierno muy lejos de dar los pasos necesarios para avanzar hacia allá. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy valioso este espacio, esta conversación. Recorrimos los elementos más importantes macro de la coyuntura actual, lo laboral, lo fiscal, la política monetaria, esos desafíos que tenemos. Yo creo que ha sido muy enriquecedora y estos minutos van a ser muy valiosos para nuestros estudiantes, Francisco. No sé, ¿quieras Bueno, despedirte con algo más? no, yo creo que ya es Vale. suficiente. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación, José Luis. Bueno, Francisco, muchas gracias. Voy a dejar entonces también la dirección, como les digo, les decía al inicio del video de el blog de Francisco, parte de su publicación bibliográfica, de la participación en otros canales digitales también que hace. Francisco, también se me olvidó también, tú participas en Primera Página de manera ocasional y puntual, ¿cierto? En ciertos momentos en ese espacio. A A veces. veces, sí, sí. Pero bueno, que nos quedamos con eso y chicos, nos vemos en nuestra primera clase con este material de preparación. Muchas gracias, Francisco. Bueno, que esté muy bien, José Luis. Chao, chao.